Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. Bueno, estábamos hablando aquí sobre los bailadores. ¿Tú sabías que nuestra invitada baila flamenco? No tenía la menor idea. Es pero nada. sequísima. Pero entonces vamos a tener que ir a ver su biografía inmediatamente en Instagram. Porque además estamos hoy día primaverales, porque partió la primavera. No, o sea, yo digo de fome, digamos, pero bueno, está bien, la vida así. Nuestro buen amigo Mario Desbordes debe estar en llamas con este calor que hay. Insoportable el calor. O sea, Mario, en verdad te deseo este calor y ojalá más. Ojalá que te sopees, con corbata. Bienvenidos a nuestro querido programa, nuestro querido podcast, Sobreseídos, abogados y ciudadanos que hablan. Antes teníamos puros abogados, pero ahora tenemos a la Fran. Hola, Fran, ¿cómo estás? Hola, Marcelo. Un aplauso para la Fran. Que no sé a qué hora, día... No vea. Ay, gracias. Y el eco de la Fran se va a las nubes. Oye, bienvenidos a esta hora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, da lo mismo. Tenemos una gran invitada. Además muy simpática, nos llevamos bien, buena persona. La queremos. Tú particularmente la queremos, ustedes fueron compañeras además. O sea, ella estaba un curso más abajo que yo, eso sí. En el coro y en atletismo. Sí, lanzábamos la jabalina y la bala. Abogada con una cuota de humor. Una. Debería tener más cuotas de humor porque bailadora aficionada. Pero me parece una bailarina de flamenco. ¿Flamenco? Desde los 11 años. Desde los 11 años. Y zumba también. Pero nadie pone en la biografía bailarina de zumba. Salvo que sea bailarina profesional de zumba. No. Y esto es notable. En un armisticio temporal con la ópera. La ópera es mi gatita. Se porta bien. Pero claro, estoy tratando de llevarme bien con ella, ya va a cumplir 5 años. Pero espérate. Entonces no es la ópera canto, digamos, el canto, digamos. Se llama ópera porque es dramática, pero es mi gatita. Y tiene una máscara así como el Phantom of the Opera. Bueno, Valeria Díaz Quintana, nuestra querida Vale, a mí me tocó conocerla en alguna oportunidad cuando era Seremi del Trabajo de Santiago. Valeria Paz. De la región metropolitana, Santiago somos alrededores. Sí. Y ¿estuviste haciendo un máster en Alemania? Sí, vengo llegando hace poquito. Al micrófono probablemente se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Sí. Sí, vengo llegando hace poquito. Abogada de profesión, funcionaria pública por vocación. Una muy bonita pega en la seremía. Trabajo bien importante. Nos tocó también ahí parte de la pandemia. Había en una situación bien complicada desde el punto de vista previsional y laboral, así que hubo varias cosas que hicimos como ministerio y como gobierno. Tuvimos de invitado acá en alguna oportunidad a tu ex jefe, a Pedro Pizarro, que te recuerda con mucho cariño además. Igualmente, sí, fue un gran jefe y mentor, sí. Bueno, nosotros venimos a conversar de varias cosas, o sea, parte de los temas que por supuesto están dentro del ámbito de competencia de la Vale, pero también venimos a hablar de una serie de cosas porque la contingencia esta semana ha estado particularmente noticiosa. Sobre todo en la Corte Suprema, yo creo que toda la gente que no es muy ducha del derecho, yo particularmente a mí me gusta la política y todo. ¿Cuánto has aprendido de derecho en este podcast? Yo creo que infinito. O sea, con todos los invitados que han venido. ¿Se ha vuelto una más experta en derecho desde que tú conoces que está en el podcast? Claro, sí, he aprendido mucho, ¿no? No, me encanta. Así que, no, esto de que tengan las mismas carpetas. Hoy día en la mañana escuchaba Mesa Central, como siempre, en que se hablaba un poco del caso del juez Ulloa. Sí, claro. Y cuáles eran las diferencias con el caso de Verónica Sabaj. Ahí no me acuerdo si fue la Paula... ¿La Paula Comandari? No, era la Paula Vial, puede ser. Hacía la diferencia de que las carpetas eran distintas y que parece que Sabaj había dado asesoría jurídica a Hermosilla, cosa que Ulloa no había hecho. Claro. Pero para personas que no tenemos tanto conocimiento, esto igual es como raro, de que en los mismos pecados, pero uno se va al infierno y el otro se va al cielo. Entonces no es muy entendible. Si me lo pueden explicar, hay un par de matices, yo creo, en el tipo de infierno entre un infierno y el otro. Digamos, son como los anillos del Dante Alighieri, digamos. Pero sí, claramente el caso de la exministra Sabaj es una cosa compleja, porque cuando nosotros litigamos, partimos de la base que el juez va a ser imparcial. Sí. Y cuando el juez se baja del estrado
y va al oído del abogado y le recomienda qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no, estamos frente a una situación compleja. Entonces, al parecer, eso es lo que habría generado la diferencia. Porque lo otro, el juez Ulloa, y probablemente tú, Vale, vas a tener más antecedentes que yo, lo otro se refería a, oiga, es que yo le recomiendo que ojalá que el Ministerio de Justicia deje a esta persona de juez, que es tan buena persona. No, acá había sido mucho más antecedentes. Porque además, cuando nosotros estudiamos en la Escuela de Derecho, nos hablan siempre que el Poder Judicial, los principios son la imparcialidad, también la independencia, la probidad y la transparencia. Entonces, en este caso, la jueza Sabaj habría ido mucho más allá de que simplemente decir, esta es una buena persona, pónganla aquí, hagan esto acá. Se trata casi bordeando una asesoría de quién tiene tal o cual color político respecto a los ministros y respecto a los otros abogados. Entonces, ya hubiera ido mucho más allá. Yo creo que hay un tema en eso. Yo estoy tratando de buscar cuáles son los poemas. Esto es una cosa realmente notable. ¿No habrán sido como códigos como los alemanes en la Segunda Guerra Mundial? Claro, que cada 3 palabras tenía que elegir una. Claro, era como acróstico, digamos. Elige al juez tanto. En clave, claro. Claro, en clave. El poema 10 tiene 10 números ya. Y Luis Hermosilla tenía como de estos, cuando uno estaba en el colegio, que la letra A representaba una B. Muy críptico, códex. Ustedes no son muy jóvenes y por lo tanto no conocen cómo funcionaba esta cosa antes. Pero el besamanos y la petición es una cosa súper frecuente desde el comienzo de los tiempos del Poder Judicial y particularmente en la nominación de jueces. O sea, sí, claro. El tema de las influencias, el tráfico de influencias y el poder que podrían tener algunos abogados respecto de otros abogados, en el sentido de que son capaces de influenciar al poder, digamos, ejecutivo para la nominación de ciertos jueces es una cosa desde antiguo. Y todos sabíamos que esa cosa funcionaba en esos términos. Y todos más o menos entendíamos que esas eran las reglas del juego. ¿Y por qué rasgas vestidura entonces? Porque yo creo que cambiaron las reglas del juego. ¿Sí? Esto pasa con casi todas las cosas en la vida. Así como el sistema de financiamiento político a las campañas, era un sistema que tenía ciertas reglas, y hacer una boleta trucha era una cosa bien vista, entre comillas, y aceptable, digamos. Y hoy día finalmente Jaime Orpiz está pagando las consecuencias de eso, probablemente el único que está pagando consecuencias. Sí. Pero desde esa perspectiva también hubo un cambio también de la cosmovisión, si queremos verlo así, de la forma en la que se nominan los jueces. Y está bien, yo creo que tiene que ver con temas de transparencia, lo que tú decías, los principios informadores del Poder Judicial. Sí. Uno esperaría jueces imparciales. Uno esperaría incluso jueces que no hablaran por la prensa. Sería el ideal y sería el óptimo. Justamente. Creo que en los mensajes, ya se me enredó los dos casos. Creo que el juez Ulloa hablaba mal de Urrutia en sus mensajes. Sí. No es que hablara mal, hablaba y querían sacarlo también al juez Urrutia. Yo le encuentro razón. Sí. El juez Urrutia es la definición misma del juez. Mira, hay una definición muy sútica, digamos, la definición del juez venal con B corta, digamos, de una persona que naturalmente es absolutamente arbitraria en la toma de decisiones. Claro. ¿Podemos contar un pelambre en esto? Ya, démosle. Esto es lo que nos gusta en este programa. Resulta que en alguna oportunidad este señor, juez, decide querellarse por injurias y calumnias en contra de Mario Desbordes. En ese tiempo, yo no me acuerdo si Mario estaba de diputado, creo que sí. Y contrata a un abogado. No, creo que era ministro. Era ministro, perdón. Sí. Era ministro, fue previa, me acuerdo porque fue previa a la candidatura presidencial de Mario. Sí. Y resulta que decide querellarse. Y contrata a un abogado, que era un abogado reconocidamente abogado de narco. Que todos sabían que era abogado de narco. Señor que además, una colita larga. Digamos, como diría un profesor de procesal, un abogado guarén. Básicamente. Y el abogado en cuestión presenta la querella y la querella se la declara inadmisible. Y después vuelve a presentar una segunda querella. ¿Se la declara inadmisible de nuevo? O sea, todo lo que es mal. O sea, le pegaron portazos en la cara por todos lados. Y después de su Urrutia, por supuesto, no volvió a intentar ninguna acción en contra de Desbordes. Pero la verdad de la cosa, Urrutia es la denominación misma de un juez arbitrario. Urrutia le tiene gana a Desbordes. No, pero no solo a Desbordes. En general. Pero creo que hay un juicio que le tocó a Urrutia, no recuerdo bien, que no era contra Mario Desbordes, pero era contra el municipio de Santiago. Sí. Que al final Mario igual está como... La Municipalidad de Santiago se había querellado en una causa y el juez Urrutia determinó de que la municipalidad no tenía capacidad para querellarse. No tenía personería suficiente, no tenía, digamos, legitimación activa. Entonces, eso es una imbecilidad por donde se le mire. O sea, si uno analiza, ese juez no debería tener ningún caso con Mario Desbordes porque ya es un tema casi que personal. Y más allá de Mario Desbordes, o sea, yo no tengo ninguna animadversión contra este juez, pero creo que el estallido social nos dio infinito material de él y este juez en particular. Sí, claro.
Ver, yo no lo conozco. Yo pasara por la calle por él, pasaría pasa por el lado mío, no lo reconozco. Yo no sé quién es Urrutia, pero sí sé cuáles son sus actuaciones, digamos, sus actitudes. Y claramente esas actitudes dan cuenta de que en eso probablemente es lo único en lo que el ministro Ulloa podría estar en lo correcto. Ahora, lo que pasa es que se trata de un superior jerárquico. Claro. Entonces, ahí que él se manifieste de esta manera. Sí, Urrutia es una persona que todos sabemos que es súper arbitraria. Sí. Y tenemos estos otros jueces que le mandaban mensaje a Hermosilla. ¿Por qué Urrutia sigue y nadie como que produce algún tipo de comentario respecto a él? Y sí respecto a los otros que salen volando, como el juez Muñoz o otros. Se ha intentado. Yo sé que se ha intentado. Y en varias oportunidades se ha caído, incluso porque Urrutia ha llegado a instancias internacionales y esas instancias internacionales siempre son, sí, siempre le encuentran la razón. Y tú tenés más conocimientos que yo respecto a lo que pueda llegado. Un área... O sea, en general, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han tenido una historia de ser súper garantista, o sea, de que siempre hay algún tipo de reparación que tienen que hacer los estados respecto a los particulares. Y bueno, también podemos decirlo, existe una tendencia política respecto a estas instancias internacionales. Entonces, claramente, él conoce cómo funciona y cómo ha sido la jurisprudencia y obviamente sabe que juega a caballo ganador. Claro, ahí tiene una ventaja. Yo estaba buscando lo de los poemas. El ministro Ulloa, voy a citar lo que dice Zipper. El ministro Ulloa daba muestras de cercanía con el abogado. Cuando habla del abogado se refiere a, por supuesto, Luis Hermosilla. Todos los días, durante las mañanas, le enviaba un poema de distintos autores para desearle una buena jornada. También le escribió cuando Zipper reveló el audio donde Hermosilla habla del pago de coimas a funcionarios públicos. Lo primero es ridículo, ya da lo mismo. ¿Por qué? No importa. Bueno, no sé. Mira, mi mamá me manda todas las mañanas un violín. Está bien. Violín es muy típico. Yo lo entiendo, digamos, y lo valoro. Y alguna vez nos hemos reído con mi mamá, con un grupo de cincuentones que tenemos. Nos reímos de que normalmente todas las mamás nos mandan violines. Sabemos. Ya está bien. El ministro a lo mejor podía mandarle poemas, está bien. Pero ya el hecho de entrar en la otra cancha, el otro lado de la cancha, ya es un poco más complejo. Sí, claro. No, el poema es genial. O sea. Sí, claro, lo mismo. Pero esto otro, digamos, el tema de... Primero, el tema de haberse referido respecto a sus compañeros, digamos, de sus subalternos, digamos, en esos términos. Y lo segundo, hablar respecto al tema de las coimas funcionarios públicos y probablemente haber tomado una posición previa. Esos ya son temas un poco más complejos. Sí. Ahora, ¿existe una diferencia entre lo que pasa con la ministra Sabaj y lo que pasa con el ministro Ulloa? Al parecer sí. Sí. Por lo pronto eso ha sido la determinación. Ahora, eso va a significar de que en la práctica vamos a tener un lindo conflicto de poderes. Claro. Porque, como ustedes lo saben mejor que yo, hoy día se ingresó una acusación constitucional contra el ministro Ulloa, con el objeto precisamente de poner término a su carrera por la vía de la acusación constitucional por notable abandono de deberes. Ahora, viene la cosa entretenida. El notable abandono de deberes significa que él dejó de hacer su pega. ¿Van a probar que efectivamente dejó de hacer su pega? Igual, perdón que me salte otra cosa, es muy loco que al final, en el periodo parlamentario pasado, era acusación constitucional tras acusación constitucional contra el Ejecutivo. La misma gente que hoy día está acusación constitucional contra el Poder Judicial. Qué curioso. Igual es loco, ¿no? Sí, yo creo que tenemos un problema más de fondo que tiene que ver con la estructura. Bueno, el clásico problema que tenemos de nuestro sistema político. De la división de poderes. El tema de la acusación constitucional, digamos, en buen chileno, se chacreó. Sí. Porque lo chacrearon los que hoy día están en el gobierno cuando fueron oposición. Por cualquier cosa. 12 acusaciones constitucionales, 2 de ellas al presidente de la República, por motivos ridículos. Sí. Lo chacrearon una parte de la derecha que terminó haciendo acusaciones constitucionales por lo que sea. Sí. Con malos fundamentos, acusaciones al voleo, con faltas de ortografía, mal escritas, mal redactadas, con falta de compaginación entre los artículos. Numeradas. Mal numeradas, digamos. Horrible. Entonces se referían algunos de ellas a artículos que no existían. O pegados mal. O pegados, claro. Tiene razón, un copy-paste que estuvo mal hecho. Y con eso se terminaron afectando acusaciones constitucionales serias, como por ejemplo la que se interpuso en su oportunidad contra el ministro Jackson. Sí. Entonces, como hubo votos que no fueron por un lado, después los otros decidieron no votar la otra. Entonces, fue una oportunidad bastante perdida, precisamente por mal usar el recurso que tenemos de la acusación constitucional. Porque y a la larga igual les pegaron un espolón de proa con esas acusaciones, porque al final igual esos ministros todos salieron. Y están bien, perfecto. Bueno, claro, pero es que no es el mecanismo, no es la manera. Lo que pasa es que nosotros tenemos una dualidad en esto y es bueno explicarlo, porque nuestros telespectadores tienen que, a lo mejor sirve de pedagogía. La acusación constitucional tiene una doble cara, por así decirlo, una cara jurídica en la que hay una tipificación expresa. O sea,
Sí. Por ejemplo, para los ministros de la Corte Suprema es notable abandono de deberes, los ministros de Corte de Apelaciones. Para los ministros de Estado es falta grave de la Constitución y las leyes, haber dejado sin ejecución las leyes, etc. Sí. Y hay que hacer cuadrar la causal jurídicamente. Hay veces que los diputados, derechamente, digamos, y esa es la segunda parte de esta historia, los diputados derechamente, o los senadores cuando votan, derechamente se abstraen de eso y terminan haciendo cualquier cosa. Y terminan fundándolo en causales que no corresponden, o sea, la cuadratura del círculo que le llama uno, o finalmente terminan, cuando les corresponde votar, haciendo caso omiso, diciendo, ¿sabes qué más? Da lo mismo la causal, lo voy a votar igual. Es una vendetta. Es como claro, la salida de Beyer y de Jasna Proboste. Básicamente. También. El caso de Jasna Proboste es más discutible porque sí había una responsabilidad jerárquica en ella. Pero el caso de Harald Beyer es una de las acusaciones más espurias que pueden haber existido en la historia. Yo no tengo nada personal con Harald Beyer, no lo conozco. Pero claramente se trató de una acusación súper espuria. Entonces, es parte de las cosas que deberían haber en un cambio de sistema político chileno, es que la acusación constitucional, en el fondo, no solamente, en que encontrar un mecanismo, no solamente tuviera que ver con esta doble dualidad, digamos, de jurídico pero político. Pero al final del día, todos sabemos todo es que político, porque claro, hay poca al final nunca es rigurosidad. jurídico. Claro, O sea, cuando es jurídico-político, nunca es jurídico, siempre es político. claro. Entonces, ahí tenemos que buscar una manera de resolver ese conflicto que hace que al final las acusaciones constitucionales se caigan porque no tenéis los votos nomás. Claro, debería haber un poquito más de rigurosidad, creo yo, respecto a las admisibilidades. Posiblemente. Sí, porque al final se chacrea y se transforma en un bolsón de payaso de puras vendetas. Yo creo que se puede hacer un buen mecanismo, encontrar la admisibilidad previo, Sí. que no pase por la Cámara, No. sino que puede pasar por un organismo externo. O sea, son ellos mismos los que se Claro. están dando el permiso, así que... Entonces podría ser eventualmente, no sé, por la Cámara, o sea, la presidencia de la Cámara más un conjunto de abogados buenos, no sé, por una cuestión transversal. Un panel de expertos. Un panel de expertos, no sé lo que sea. Pero, y eso, por ejemplo, es una diferencia de lo que pasa con las acusaciones constitucionales con, por ejemplo, acciones que se siguen ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Que como ahí sí son jurídicas, las definiciones que adoptan los ministros son jurídicas. Claro. Eso es lo que significó la caída de la ex senadora Allende, es lo que significó el tema, y vamos a leer después seguramente eso, de Daniel Jadwe. Conozco un poco esa causa. Y es lo que termina pasando al final cuando uno llega a litigar estos temas, digamos, a sedes judiciales. Entonces, digamos, receta, cuando es jurídico y político al mismo tiempo, normalmente es solo político. Claro, sí. Debería existir una cosa así, como que si fuese juicio político, Sí. pero por ejemplo, en este gobierno sí ha habido razones para aplicar, por ejemplo, Suficiente. no digo que haya que pegarle a Boric ¿Sí? en una acusación constitucional, pero creo que hay más razones para echar a Boric en eso que a Piñera en su minuto. A ver, yo creo que el presidente Boric, en general, no ha cometido graves infracciones a la Constitución y a las leyes. Ha cometido una serie de errores, un gobierno inexperto, un gobierno de estudiantes en práctica, pero no estoy seguro. Pero Manuel Monsalve, por ejemplo. El mismo Jackson, o sea, Ok, el no. poner la gente... Sí. y No, es es que un Giorgio notable- Jackson es otro caso porque de una u otra manera Giorgio Jackson nunca se probó que estuvo metido. Pero eso No, fue pero- bastante No, pero si había cuestionable. causal. De hecho, en algún minuto lo sé en primera persona, digamos. La Ya. Contraloría en alguna oportunidad señaló, frente a una denuncia que presentamos varios, señaló que efectivamente había actuado en forma de intervencionismo electoral. Sí, claro. Ya. Y eso efectivamente debería haber sido por sí mismo causal suficiente como para haber considerado de que estaban en ejecución de las leyes. Pero por otro lado, en el caso del presidente de la República, yo creo que la cosa es distinta. Porque además, de hecho, la norma constitucional es más exigente. Exige que no solamente se trate de una infracción a la Constitución y las leyes, Sí. sino que es una infracción grave. Grave. Yo creo que el presidente Boric no ha cometido infracciones graves. Es un pésimo gobierno, un gobierno que yo no comparto, un gobierno que tiene una serie de cosas, pero no ha cometido, digamos, impericia constitucionales de ese nivel. No. El presidente Piñera, por supuesto, tampoco. No. No. Él ha recolectado bastantes antecedentes, sobre todo a nivel internacional, creo yo. Se ha caído varias veces, no de forma grave, pero sí para dejarnos lo suficientemente en ridículo en un trabajo que se ha hecho por 30 O años. sea, yo solo pongo un ejemplo en eso. Probablemente el único gobierno en la historia de la humanidad chilena, en 200 años de chilenidad, que ha sido capaz de hacer pelear a judíos y árabes en Chile, Por Dios. es el gobierno Boric. Por Dios. Independiente cuál sea el origen de uno, cuál sea, Claro, da lo la mismo. postura. Digamos. Al final del tema logró hacer algo que era imposible. Chile es un país que se ha caracterizado por tener matrimonios mixtos entre judíos y árabes, Sí. por tener sociedades entre judíos y árabes, negocios, digamos, convivencia súper agradable. Y lamentablemente hoy día, me lo dicen amigos de una y otra colectividad, los niveles de crispación de las relaciones hoy día están en punto. Pero aún así, con todo,
creo que no habría sido prudente usar constitucionalmente al No. presidente Boric. En eso probablemente es de los aciertos que ha tenido todavía la oposición democrática y la oposición más dura también, digamos, no se atrevieron a dar ese paso. Yo No, valoro eso. no, yo Mm. solamente me estaba acordando respecto a lo internacional, de cuando se dieron esta subsecretario respecto a las site letters del Ay. TPP-11 y Canadá. Ahumada. Ahumada, Me sí. acuerdo, me my God. acuerdo, O me sea, acuerdo. Era lo Una mencionas. tras otra. Me acuerdo. No grave, no califican de grave, No, pero no. sí para quedar como en vergüenza No, a nivel lamentable. internacional. Sí. No, lamentable, pero bueno. Así No, como- o el embajador de España que hablaba de las armas. Ay, de veras, sí. No cómo Sí. olvidarlo. Bueno, Una Bueno, novata. todo este debate en el fondo dice relación con algo. Así como las acusaciones constitucionales requieren ser reformadas, Mm, también hay un tema que requiere otro tipo de reforma, que es la configuración del Poder Judicial, También. la conformación. O sea, mm, el problema de Ulloa, el problema de la ministra Sabaj, el problema de su oportunidad de la ministra Vivanco, en general dan cuenta de que hay un proceso de nombramientos de los jueces que recae en una formación que genera como incentivo no solamente darle tiraje a la chimenea, que sería una cosa deseable, sino también, digamos, con cuál nivel de relaciones tienes, es el nivel de posibilidad que tienes de llegar arriba. Pero no se podría hacer como un examen como el médico nacional. Debería. Entonces, cada uno tiene un ranking y ese ranking es el que al final te catapulta el poder ser de la Corte O sea, se Suprema. supone que existe algo parecido. O sea, Sí. para ser ministro de la Corte de Apelaciones tú tienes que haber pasado por una terna. Para pasar por esa terna, digamos, la primera antigüedad de la Corte de Apelaciones entra por derecho propio a esa terna. En la Corte Suprema pasa lo mismo. Sí. Pero no pareciera ser eso suficiente todavía. Suficiente, no. O O sea, sea, para muestra un botón la fiscal Chong también, o sea, que ya ha dado bastante que hablar Sí. y uno dice, pero ¿qué tan independiente puede ser? ¿Qué tan imparcial puede ser si le estás prestando ropa a ciertas personas? Porque el Ministerio Público tiene un cierto ordenamiento distinto. Sí. Y sí, eso pasa muchas veces por la posibilidad de sanciones, pero en el caso de los fiscales, particularmente de los fiscales, los únicos que son acusables constitucionales, entre comillas, en un procedimiento especial, son los fiscales regionales. Ujú. Los fiscales adjuntos son dependientes del fiscal regional en cuanto a su sancionabilidad. por O así sea, decirlo. Chong de Armendari. Claro, Chong de Armendari, efectivamente, y eventualmente Armendari es del Y de fiscal hecho, nacional. en RN intentaron votar a Armendari en 2 oportunidades. Tengo la impresión de que Armendariz en general es un fiscal que suele hacer la pega en forma ordenada. Lo hemos visto en el caso Sí. Monsalve. Sí, sí, sí. Creo que es un tipo que viene con una cierta trayectoria. Hay gente que los indica más hacia la centroizquierda, pero la verdad las cosas, yo creo, No, acá mira, siendo uno militante, digamos, justo. a mí lo que me importa es que hagan la pega y la Hagan la hagan pega. bien. Al Mm. final, Sí. mira, yo siempre cuento en esto una historia, esto ya suena como que estuviéramos hablando pero Había una el, vez. el bueno me encantaría que lo pudiéramos tener invitado a él. El gran Daniel Martorell, abogado del Consejo de Defensa del Estado, el abogado penal, el jefe del área penal del Consejo de Defensa del Estado. Fue profesor mío en práctica. Y lo primero que me recomendó es, en la vida, que da lo mismo la posición que tengáis, hay un cierto límite que uno no puede traspasar. Cuando tú traspasas ese límite, corrupción, coima, etcétera, ya no hay vuelta atrás. Mm. Y tengo que decir que desde entonces, no solamente por un gran consejo, sino que he podido experimentar con 25 años que efectivamente tú puedes ganar juicios y te puede ir bastante bien en tribunales sin necesidad de pasar esa línea. Entonces, yo lo que espero en general de los ministros o de los fiscales o de quienes están interpretando en algún minuto algún rol dentro del área de la justicia es precisamente eso. Me da lo mismo si son de izquierda, son de derecha, si son liberales, conservadores, si les gusta el garantismo, si son antigarantistas. Pero la cosa es que sus criterios y sus fallos sean claros. Eso era lo que plantea el fin de semana Mochati, Ujú. que dedicó creo que la mitad de la columna, después de hablar de las presidenciales, a hablar de la justicia, respecto a la diferencia que había, por ejemplo, en el caso Cueto, o sea, no, el caso Tocornal, Tocornal. Tocornal, que tenemos Tocornal. que hablar también de eso. que está súper, súper complejo, o sea, el señor se Se murió, murió hace o sea, una semana. y al final murió de cáncer y nunca tuvo justicia, o sea, que al final no era Y culpable. esto partió en diciembre del 2005, o sea, el señor estuvo Sí. 13 años. Preso. La causa, a ver, yo en esto de hacer casi como el interrogador que le pregunta. ¿Mm? La causa de Tocornal al final del día yo la conozco poco. Y Mm. entiendo, o sea, por supuesto, he escuchado lo que he escuchado en la radio, digamos, lo que he escuchado en la tele. Pero el caso de Tocornal es una muestra de cómo el sistema puede ser tremendamente injusto Mm. en determinadas circunstancias. Pero sí, lo que decíamos, Chati, efectivamente era
que habían pateado la causa infinito, como que habrían priorizado otras causas en tabla. Pero es que tiene la complejidad también de que ahí el hijo se retractó, entonces la fiscalía dijo, bueno, esto no es suficiente, o sea, tú te puedes retractar, pero eso no significa que, porque además había un recurso de revisión involucrado. ¿Ya? Entonces, pero... Hagamos la cronología completa. Sí. Lo condenan. Lo condenan. ¿Ya? Él después presenta un recurso especialísimo de revisión. De revisión, que tiene causales súper acotadas, una de ellas que se logre demostrar que efectivamente, digamos, los medios de prueba son medios falsos. Porque el hijo se había retractado. Dijo, esto no fue un abuso, etc. Y resulta que la fiscalía ahí intervino y dijo, no procede el recurso de revisión porque acá el hecho de retractarse no es suficiente para decir que tiene que revisarse la causa completa. No, por sí misma. Pero había antecedentes, o sea, las primeras declaraciones, no recuerdo bien cómo era el caso, pero las primeras declaraciones del chico no estaban claras desde el principio. Entonces, lo habían forzado. Claro, pues había intervención, habían unas declaraciones de una asesora al hogar y habían otras cosas que todo era muy extraño, todo estaba muy sesgado. El caso, al final hubo negligencia de muchos lados. Yo sé que es un caso sensible y es complejo. Lo es. Pero qué triste que al final una persona esté tanto tiempo sin justicia cuando al final ya, entre comillas, estaba como claro. Mira, yo venía hablando tuve un almuerzo y estaba también la María de los Ángeles, que es doctora en psicología, y entre una de las cosas que hablábamos y pelábamos era el tema de los informes periciales en materia psicológica. Es tremendo, o sea, la tecnología que utilizan para las pericias básicamente son el test de Rorschach y el hombre bajo la lluvia, que son cuestiones que al final no tienen ninguna cualidad predictiva de nada. Y además se refieren a metapericias, o sea, en el fondo ni siquiera perician a la persona respecto a la cual pretenden periciarla, sino que hacen una interrogatorio. Si yo quiero saber, por ejemplo, un dato respecto a la Fran, te pregunto a ti respecto a la Fran. Claro. O sea, es absurdo. Y muchas veces eso significa terminar con sanciones, con prisiones preventivas interminables. Yo conocí un caso de un señor que estuvo 5 meses en prisión preventiva por un delito que nunca existió. Es que, perdona que te interrumpa, pero también respecto a la prisión preventiva, existe una naturaleza de por qué existe como medida dentro del derecho procesal penal. Entonces, siento que eso también se desvirtúa. Hablábamos de la acusación constitucional. Sí. La prisión preventiva también siento que se usa como sanción más que como medida de protección. De protección, claro. Es verdad. Sí. Entonces, al final, casos como el caso de Tocornal, que finalmente gran parte de la pericia que termina siendo, digamos, materia, digamos, para la sentencia, como otros casos también, terminan fundándose sobre la base de pericias que son absolutamente anacrónicas, mal hechas, insustanciales. Sí. Entonces, la verdad de las cosas también hay que apretar voy a hacer un comentario que ya está pasado de moda. Hay que apretar F5. Está pasado de moda porque ya nadie tiene teclado, digamos. Pero... No, ahora es como, oye, Siri. Refresh, claro. Tiempos de 31 minutos después hablaremos de eso. Oye, Tocornal es un caso terrible. Yo no sé si ustedes tienen más antecedentes que comentar respecto a eso, digamos. No, creo que todo, o sea, últimamente también hemos visto otros casos donde al final de una u otra manera como que ha habido episodios en esto, porque el caso Caradima que nos demostró que igual había que creerle a las víctimas. Sí. Pero hay otros casos que nos han demostrado que también hay situaciones en que las víctimas no son tal o hay inventado. Entonces, ¿dónde está la delgada línea? ¿Hasta dónde y desde dónde uno tiene que ver y analizar este tipo de cosas? Es una buena pregunta. A nosotros, de hecho, voy a citar de nuevo la facultad. Yo sé que la idea no es meter demasiado el derecho, pero esto es un programa para que todos entendamos. Claro, nosotros cuando estábamos estudiando nos pasaban lo que era la justicia material y la justicia formal. Entonces tú puedes decir, tengo acceso a cierta cantidad de medios de prueba y solo a través de esos medios de prueba puedo ver qué es lo que pasó. Claro. A pesar de que existen muchas más
cosas que me pueden probar a mí lo contrario, Sí, como claro. pasa mucho lamentablemente con el tema de los abusos sexuales, que tú dices, bueno, cuento con esta prueba, ha pasado un montón de tiempo, simplemente no puedo recolectar todo, y ahí hay una clara dicotomía entre lo que es la justicia material y la justicia formal. Bueno, el caso de Cristian Campos es una muy buena muestra También, de eso, digamos. O sea, sí. También. porque nosotros además tomamos una determinación en la cual yo siempre he sido detractor, no por estar contra, digamos, la persecución de justicia. He tratado de hacerlo desde mi ejercicio penal, el poco ejercicio penal que desarrollo, muy poco. Pero el tema de la imprescriptibilidad de la acción penal en materia de víctimas de abuso sexual o de violación Sí. es un tema que genera un problema práctico, que lo vivimos con el caso de Cristian Campos. La prueba se va extinguiendo tanto para los acusadores como para los defensores. Sí. Y ahí el principio de presunción de inocencia siempre tiene que ir en favor del acusado. Entonces, al final del día, tampoco beneficia mucho. Yo puedo contarlo porque a estas alturas no genera mucho problema y ella lo hizo público. Su oportunidad me tocó ser abogado y representar a Erika Olivera Ya. respecto de aquellas acusaciones que ella hizo en contra de su padre. Sí. Y efectivamente, ahí nos topamos con la puerta porque efectivamente en ese tiempo no existía la imprescriptibilidad y por lo tanto cualquier denuncia o digamos, el tribunal ni el tribunal ni el Ministerio Público seguían adelante. Lo que hicieron durante algún tiempo algunos tribunales fue seguir adelante con la investigación y después, una vez terminado y una vez acreditados los hechos, decretar el sobreseimiento por prescripción. Claro. Y probablemente a lo mejor esa sería la fórmula, pero buscar sanciones penales o conseguir es siempre un tema complejo Sí. porque requiere de mucha prueba. Y por cómo es el sistema probatorio también respecto porque son súper distintos entre el derecho civil y el derecho penal, Por supuesto. entonces hay también un bolsón de payaso ahí respecto a las máximas de la experiencia. No, es enorme. Y claro. Hay mucha diferencia entre una cosa y la otra y por supuesto, meter preso a alguien, eso la gente generalmente no lo entiende, meter preso a alguien es una cosa muy compleja siempre. Entonces, esta clase de cosas siempre tienen alguna dificultad. Pero desde ahí, digamos, dentro de nuestro ánimo de reformas, digamos, si tuviéramos que plantear más reformas al sistema, probablemente el tema de cómo seguir adelante las persecuciones penales como corresponden, es uno de esos temas, Sí. sin duda. O sea, yo creo que también es un problema multifactorial en el sentido de que hay mucha carga laboral en la Fiscalía, en el Ministerio Público, también quizás respecto a los sueldos, cómo se da, porque han salido temas, hay que decirlo, han salido temas que tú dices, bueno, si no hay suficiente incentivo respecto a los sueldos, entonces quizá el incentivo viene por otro lado. Pero la sede judicial no solo tiene temas con los jueces, o sea, y tu buen amigo Daniel Jaue parece que tiene un Amigo nuevo personal. episodio. Sí, ya es personal esto. Esto ya es medio personal. Bueno, pero viene siendo personal hace años, hace como 13 años. Podemos ¿sí? leer el Con tipo de Daniel cosas, Jaue. Fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal. Hay un delito concursal, claro, de quiebra. Y aún así tuvieron cara de presentarlo de candidato, ¿no? Y no solamente tuvieron cara de presentarlo a candidato, sino que además habría una mínima posibilidad, después de que logramos que el Tribunal Calificador de Elecciones determinara que no puede ser candidato, ellos plantean que tienen una posibilidad de poder revertir eso. Y eso es lo que ocurre hoy día. Porque hoy día, estamos grabando, hoy día que es miércoles 8. Hoy día el Tribunal Penal Oral, entre otras decisiones, decidió aceptar una de las peticiones que hizo su defensa, la Defensoría Penal Pública, en el sentido de que una de las 4 pericias que habían solicitado se pudiera desarrollar, que es la escucha de audios de, nuevamente, Luis Hermosilla. Hemos tenido a Luis Hermosilla protagonista en directo, digamos, todo este tema. Conforme a eso, pierde su condición de acusado. Y por lo tanto, la razón por la cual nosotros concurrimos en su oportunidad al Tribunal Calificador de Elecciones, en teoría ya no existe. Pero Jaue tiene un problema. La oportunidad para poder solicitar volver a estar en la papeleta, lo mismo que la oportunidad para volver a pedir que él pueda tener el derecho a voto, se acabaron. No hay una acción. O sea, el plazo para hacerlo es un plazo que está súper acotado, que la ley orgánica y el auto acordado del Tribunal Calificador de Elecciones lo determina de forma muy clara. Entonces yo visualizo que es muy difícil que esto vaya a cambiar, no obstante haya existido este breve espacio en el que probablemente Jaue va a dejar de ser acusado por un tiempo. Bueno, yo no visualizo que exista eso. Tenemos una señorita que mira, como esta cuestión al final es más cercano, digamos, a un programa en vivo, Claro. tenemos a tus 2 hijas allá abajo están haciendo, no solamente haciendo ruido, sino que una está de guata de la puerta y Están gritando y aburridas, saludando. pobrecitas. Solo diré que no habrá ponis y no habrá bluey. Lo siento. No va a haber blue. Se están portando. Bueno. Vamos a volver. Una vez más, estábamos hablando nosotros del derecho sancionatorio, acá tenéis el derecho sancionatorio. Así funciona.
In Bueno, a nutshell. bueno, parece que no siempre funciona. Oye, bueno, ese es el tema hardware. Pero tenemos también un tremendo tema que queremos conversar contigo, básicamente es área de tu especialidad, que tiene que ver con el tema laboral. Sí, sí, sí. O sea, mira, yo vengo llegando de Alemania, pero también siempre tuve un ojo acá en Chile. Entonces no estoy ajena a las cosas que han ido pasando en este tiempo. Los números son bien preocupantes. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? O sea, además que por lo menos nosotros cuando estábamos desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, durante la pandemia y habiendo pasado un estallido social, la prioridad era que la gente pudiera volver de forma sana y de forma segura a sus lugares de trabajo. Sí. Entonces, nosotros tenemos meses, por ejemplo, como julio del 2021, en que las tasas rodeaban el 10%. Correcto. Ahora no estamos tan lejos, o sea, estamos hablando O sea, de... de hecho, respecto a la situación de las mujeres, Por eso. están cerca del 10%. 9,3% y un mes que estuvimos en el 10%. por eso, yo te digo, en julio de 2021, que fue el mes más álgido de la pandemia, nosotros, perdón, me parece que puede haber sido 2020. Sí, 2020. 2020, que fueron las peores cifras, porque la gente no podía salir a trabajar, porque estábamos con muchos contagios, etc. Entonces, tú dices, bueno, la realidad era bastante distinta, ahora nosotros volvimos a la normalidad, ya no hay pandemia y nos damos el lujo de tener este tipo de números. Es terrible. Y más encima con un PIB del 2,1. Vale, pero ¿a qué lo atribuyes tú? ¿Qué cambió tanto? Quisiera que tuviéramos estos números de desempleo cuando en teoría tenemos inversión extranjera, cuando en teoría tenemos un país que está, de acuerdo con las cifras del gobierno, digamos, rehabilitándose, digamos, y de alguna manera recirculando. Mira, yo veo hartos problemas respecto a la inversión, uno. Dos, respecto al gasto que ha hecho el Estado, porque acá hay un tema de prioridad. El presidente Piñera en su momento contó abiertamente cuántos ahorros había dejado en las arcas fiscales, y acá salió hace muy poquito, de hecho, que se habían gastado todo. Se lo habían gastado todo. Entonces, sumado a todo lo que entró por el litio y el cobre, o sea, se lo si farrearon. no estamos tan mal, o sea, tan mal porque el precio del cobre fue extraordinario en este periodo. Sí, y también me gustaría como ponerle otro cachito a esto, porque Chile es un país que tiene muchas ventajas comparativas respecto a otros países. Entonces, en su momento tuvimos el salitre. Nos farreamos la oportunidad, crisis del 29, más el salitre sintético de los alemanes. Después el cobre, mala administración, el premio de consuelo de alguna gente que se iba del gobierno y quedaba ahí, por ejemplo, en Corfo, o en Codelco, no en Corfo, en Codelco, etcétera, con sueldo millonario, gente que quizás nunca en su vida ha tratado nada que ver con el cobre. Y también respecto al litio, o sea, nosotros somos privilegiados respecto a nuestras condiciones geográficas de tener el litio, pero hay una demagogia horrible y además poco conocimiento técnico. Entonces, de acuerdo. Sí. Ahora, yo solo quiero aportar en esto, digamos, comentando un tema que ha sido comidillo de abogados en esta semana. La creación del tercer juzgado del trabajo en Santiago. Me explico. Sí, explícame que yo no... Tenemos tanta cantidad de juicios laborales, generalmente derivados ellos por despidos injustificados, por terminaciones anticipadas de contrato, por ese artículo 161. Clarín. El Clarín es uno, y Harold Maynicol también contribuyó con varios en la... Pues hay que decir las cosas como son, por el tema de los panamericanos, digamos. Hay mucha demanda laboral ahí por medio, digamos, harta cosa que está conflictiva. Pero con todo, digamos, tenemos tan cantidad de juicios laborales en Santiago que cuando tú presentas una demanda hoy, probablemente vas a tener audiencia preparatoria, o sea, la primera audiencia, donde recién se ven las partes para ver si que una audiencia que debería demorarse 15 días, de acuerdo con la ley, en 8 o 9 meses más. Y de ahí la audiencia siguiente toman unos 10 meses más para la primera audiencia de juicio. Audiencias de juicio que deberían, de acuerdo con la ley, desarrollarse completitas y normalmente se desarrollan en un bloque de 1 hora y por lo tanto no se alcanza a rendir toda la prueba, por lo tanto sigue a otros 8 meses más. Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque una de las grandes iniciativas de este gobierno es crear el tercer juzgado del trabajo. Tenemos 2 juzgados del trabajo en Santiago, que no dan abasto, por supuesto. Entonces van a crear el tercer. ¿Qué urgencia creen ustedes que le pusieron? Ninguna. Pero no viene financiado, si no tiene cómo financiarlo. Déjame agregar otro pelo más en la sopa, porque además pasa mucho, como los que nos dedicamos al tema laboral, los que vemos temas en general, que existe mucho este comentario de
demandas igual te van a pagar. O sea, Sí, el claro. principio prooperario de que Ujú. siempre beneficia al trabajador. Entonces, no existe ningún tipo de sanción que sea como la demanda temeraria, que a veces nosotros escuchamos del llegar y demandar Sí, claro. simplemente sin tener ningún fundamento total, igual te van a indemnizar. Como Entonces, el tira licencia. el tira El licencia ex tira licencia que hoy día no corre. de digamos. forma bastante temeraria. Entonces yo creo que también para seriedad de la institución completa, para seriedad, en vez de seguir creando, digamos, tribunales Ujú. eternamente, el quizás poder poner como reforma a esto, de que, Ujú. porque hay tantas demandas, porque la misma gente se siente un poco incentivada a hacerlo. Claro. Y de forma probablemente sin ningún tipo de argumento. Le dicen, eso es lo que los economistas le llaman moral hazard. Cuando tú tienes un incentivo a realizar algo que es gratuito y que no tiene ningún costo para ti, tú lo haces. Po. Claro, O sea, por supuesto. Bueno, pero esa es una arista del tema. Dado el otro punto de vista, digamos, cuando tú eres trabajador, que la justicia se alentice de forma tal de que termines esperando 5 No es años o 4 justicia años. tampoco. Eso tampoco es justicia, claramente. Y hay muchos casos en los cuales efectivamente sí hay demandas que son muy válidas. Entonces, yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio y a lo mejor también la admisibilidad puede ser una manera de resolverlo en gran parte. Sí. Oye, pero hemos llegado al punto Wow. de nuestro programa que Sí, probablemente es lo el punto más más divertido. deseado, querido y ansiado de todos nosotros. Y hay un tema que los tres no teníamos en común esta semana. Ajá. Se llama Tiny Desk. Mi muñeca me habló. Me dijo Pero esa canción en todo caso no la cantaba la Jani Dueñas, la cantaba otra. La patana es la Jani Sí, pero Mi Dueña. muñeca me habló, no la cantaba Tana. Ah, bueno, no sé. No, la canta Flor Bobina. Ah, Yo ya. soy un experto en 31 minutos. Ah, bien, Tenemos acá Marcelo. Marcelo Triviño. No, si tengo que confesar. Si pudieras elegir algún personaje 31 minutos. Juan Harry, sin dudarlo. No, ¿cómo se llama el que era el guatón Salina? El blanco ese. Juanín. Juanín, Ese es Marcelo. ese soy yo. Yo soy Juan Harry. Me siento identificado con Yo me identifico con Juan Carlos Bodoque, que ¿Bodoque? dice, amigo, ¿qué está haciendo? Primero, no soy su amigo. Segundo, ¿quién es usted? Tercero, ¿qué le importa? No, lamentablemente No, me encanta. calcetín fue con Romo Romosman. Era Pero una no justiciera. estaba hoy día. Era No buena estaba. justicia. Fíjate que no estuvo Juan que decía calcetín con Rambo, man, es cierto. Faltó, de hecho, Bueno, el comentario. Todo esto va a decir de que. Igual al guatón Salina lo dejaron abajo. Ojo. No, pero él decía, él echaba la talla, decía que era porque era demasiado grosero. Todos sabemos que puede ser así. Bueno, todo esto lo trajimos a colación porque probablemente de las cosas más exitosas que han pasado en Chile Y Latinoamérica. y en Latinoamérica es precisamente este Tiny Desk de 31 minutos, en el sentido de que, solo para hacer la comparación, Billie Eilish se demoró en llegar a 1 millón de vistas, algo así como un día y medio. Y estos gallos en 12 horas habían logrado 1 millón de vistas. O sea, es tremendo. O sea, Sí. Porque también en México fue muy bien Sí, claro. recibido, entonces imagínate. Es Sí, como claro. los machos en España. como machos en España también. Así que nuestra recomendación a nuestros telespectadores de sobreseídos, abogados Véanse de Tiny Barcan, Desk. vean Lo el Tiny tienen Desk. que ver. Sí, Yo sé que está bueno. hay gente que tiene opiniones encontradas con esto. La gente de muy izquierda dice que la gente de derecha no tendría por qué sentirse parte de esto. Ya. La gente Por el comentario que una vez hizo Cas. Parece. No, es más, hubo una denuncia. Era del Teatro Amil, que Del fue. Teatro Amil. De hecho, creo que fue Sí. Sergio Melnik. Fue Vanessa Kaiser y Sergio Melnik, los concejales de la municipalidad de Las De Condes, Las que Condes. trataron de impedir que se pudiera desarrollar digamos, la presentación de ella. Pero por otro lado, hay gente de derecha que en el fondo dice esta cuestión es una manga comunista, que en el fondo le tratan de meter, digamos, ideología en el medio. Yo estoy súper distante de los dos, a mí me encantan. Freddy Turbina para mí es es mi ídolo, digamos, y trato de, ya que estamos en un podcast de abogados y ciudadanos, Objeción denegada es una canción maravillosa. Ay, Dios. Bueno, de hecho la Universidad de Chile sacó un post que lo vi en Instagram, ¿Sí? que hablaban de los exalumnos, foto de blanco y negro ¿Ya? de él y también como ilustre exalumno de la facultad de Derecho. Porque hablamos como idiotas. Bueno, hablamos como idiotas. Bueno, yo creo que la invitada tiene que hacer su recomendación De acuerdo. antes de que yo haga Ya, la ¿qué nos vas a recomendación. recomendar? ¿De qué puedo recomendar? De lo que quieras. usted quiera. Cine, arte, Restaurante. un restaurante, algún tipo de comida, no sé. Experiencia. Miren, a mí como buena Tauro me encanta comer. Ya. Entonces, bueno, Tenemos ese problema acá. en Alemania lamentablemente la comida no era tan rica, así que bueno, me he reencontrado ¿Pero con... cómo? No, por favor. No, la salchicha, todo ese tema. Qué es rico. maravilloso. Es el Ala. problema, pues, entre currywurst, ¿Ya? o sea, lo más rico ni siquiera está en alemán, que es el Döner Kebab y ¿Ya? bueno, el Spätzle, que son del Claro, sur de Alemania. los kebabs son turcos, digamos. Claro, no, pero para mí ha sido muy bueno reencontrarme con la comida de acá, que me gusta. ¿Ya? Zanzíbar,
que está en El Borde Zanzíbar es Río. una maravilla. Po, sí. Ristedar también, que te atienden increíble. Comida india. Muy Comida rico. Una india. maravilla, sí. También. Y tercero, Ambrosía. Oh, A qué mí me buena que encanta la pasta con trufa y huevo y queso grana padano. ¡Ay, qué así rico! también queda. Es un plato muy simple, pero muy rico, que lo Sí. hace muy bien el Ambrosía, así que se los recomiendo. Oye, Y qué ahí buen la, dato. la chef Bazán atiende muy bien. Oye, qué buen dato. Y el Voy a- limoncello spritz, bien rico también el Ambrosía. No sé. Muy rica puede- la ambrosía. Le voy a tomar el dato y voy a ir a comer para allá un rato. Rico. Yo Fran. quiero recomendar una película antiguilla, pero que siempre me resuena mucho, Tú y tus películas antiguas siempre. que se llama El Descanso en español, The Holiday, con Kate Winslet, Cameron Díaz, Jack Black y Jude Law. Ay, pero no es tan antiguo tampoco. 2006. Para mí todo lo que es previo al año 2000 es antiguo. Bueno, Gregory Peck y Audrey Hepburn. ¿Eso es antiguo Eso es para antiguo, ti? sí, Ya. claro, por supuesto. digamos. Bueno, pero Desayuno esa Tiffany es también, antiguo, también ya. la voy a recomendar eventualmente. Pero mira, esta película trata de dos mujeres en situaciones de su vida, deben estar a fines de los 30, llegando a los 40 más Ya. o menos, en que necesitan un cambio en su vida y cambian casas. De hecho, ahora hay una tendencia en redes sociales que Ya. dos gallas hicieron esto mismo en Los Ángeles y Londres. ¿Ya? Y, ¿Cambiaron y- marido y todo? no, son solteras. Soltera. Ah, ya. En la película. Entonces Claro, cambian no. sus casas y un poco asumen un poco el prototipo de vida de la otra. ¿Ya? En que tenía esta chica de California, súper... Exitosa. Claro, que le dicen, ¿hay hombres en tu pueblo? No, no hay ni uno. Pero llega el hermano de la sujeta. po. ¿Ya? Y por el otro lado, ella llega a una mansión de Los Ángeles, todo con el cine y como darse cuenta que ella tenía valor por sí misma. Pero todos los personajes tienen sus dramas y es una película muy bonita, Ya. o sea, donde tienes este personaje de Jude Law, que de hecho siempre me Yo sentí creo un que poco... todas amamos un poco a Yo él. creo que en esa película No, uno... una mujer que no le gusta Uno, Jude Law, fíjate. no, es que está esa película del hombre de cuando hace como de robot que no me gusta Jude Law. A mí me gusta Jude Law en esta película, porque Jude Law es como ya, así como súper canchero y llega y, ¿Ya? oh, Cameron Díaz, te amo, etcétera. ¿Ya? Pero después Tiene un lado puedo B, hacer un definitivamente. spoiler Ah, si el quieres. spoiler, sí. Ha pasado más de 20 años. El entonces nada señor que ver lo mismo. Napkin Man, que al final el tipo, semana por medio, tiene a sus dos hijas. ¿Ya? Entonces, claro, tiene a sus dos hijas, entonces ella se da cuenta que él tiene hijas y es tema, Ujú. pero él es tan lindo y lo incluye tanto que al final es bacán, o sea, muestra estas dos como perspectivas. Sí, y Pero muy es una Muy linda buena película, película. es una bonita película, la recomiendo, buen soundtrack para ir a revisitar. Yo tengo dos recomendaciones que hacer. Ya. La primera es la más políticamente incorrecta que se les puede ocurrir. Me encontré con que en HBO tienen los capítulos de todas las temporadas de Married with Children. O sea, Ya. el casado con hijos gringo, con Ya. Al Bundy, pero que es lo más políticamente incorrecto existente, digamos. O sea, el matrimonio con hijos que nosotros vimos que una serie encantadora, Con la Fran. Javi Contador es un encanto ella, digamos, y esa cosa, Ujú. transfórmelo en una cosa políticamente incorrecta. Ya. Eso es Ah. Married with Children en la versión gringa. Ah. Una maravilla, de verdad. O sea, claro, yo conocí esa primero, donde Sí, Fran por- era como súper extravagante Sí, y po. todo. Si no era Nani. No, pues Fran es la nani. No, Se llama Married- Fran ella. no, se llama. No, Fran el- French es Perdón, la el Nani. nombre de la actriz. Sí. Franz sí. Dressen es de No, pero la Fran, Nani. claro, Fran Dresser era Fran Fanny, era la. Era Fran igual. Era la nani. Bueno, lo voy a revisar después. Pero lo políticamente incorrecto y disfrútenlo. Probablemente El mayordomo no, pero extraordinario. probablemente hoy día va a estar absolutamente. O sea, si lo pusiera en televisión abierta, hoy día probablemente sería algo inaceptable. No. Y la segunda recomendación es un libro. Yo tengo un problema, y aquí nuestro ex invitado y amigo, al emparte Gabriel, que nos está viendo, va a saber por qué estoy diciendo esto. Se ha transformado en una mala influencia para mí, porque cada vez que se compra un libro y dice que está leyendo el libro, me dan ganas de leerlo. Y Ujú. ahora fue el turno de una biografía que escribe un autor peruano, Pedro Cateriano, respecto de la pasión política de Mario Vargas Llosa. O sea, de hecho, del libro se llama Vargas Llosa, su otra gran pasión. Sí, en el capítulo habló respecto a Vargas Llosa y a todo eso. Sí, claro, que Vargas Llosa es una historia maravillosa, un gallo de izquierda que Ujú. termina pasándose a la derecha, un tipo Como liberal. Max Colodro. Como Max Colodro, un tipo que desde la derecha liberal defiende valores de derecha liberal que me interpretan mucho, y además de eso, digamos,
un detalle, ganó un premio Nobel. Así que, bueno, Casual. no importa, un Una detalle. cosita por ahí. Así que claramente una recomendación humilde. Lean el libro, yo voy como en el 3er capítulo y la verdad la cosa me tiene consumido. ¿Sabes qué? Voy a recomendarlo, que sea funeque, da lo mismo. Quiero recomendar el Instagram de Lucas Crespo, creo que se llama. A ver. Que Veamos. siento que da ¿Quién es consejos, Lucas? buenos consejos. No sé, gracias Lucas por darnos Perdón, Tu Lucas, visión Vamos, de vida. Perdónanos, no, Perdóname. Buscando a Lucas no estamos en el Crespo. nivel de sofisticación de la No Fran. así que- sabemos lo que hace. Lucas. Él es luchador. Deporte. ¿Qué es? Ah, Jiu-Jitsu. Sí, así. Valhalla Project. Buena. ¿Y Así tiene que- Lucas 7? Sí, motivación, deporte, tips, consejos. Hago clases de Jiu-Jitsu en Valhalla Project. Sí, lo recomiendo. Y habla como de la vida. Es un chiquillo. Pero si nosotros muy- hablamos de la vida acá, También. Sí, ¿cuál es la diferencia? podríamos invitar a Lucas un día. Pero esto de sobreseídos, abogados Y ciudadanos que hablan. Ah, bueno, ahí también cae Lucas. No sé, bueno. Esto es un golpe de estado interno que estoy haciendo. No, broma. No vamos a volver a los abogados en un 100%, así que Luego no vamos. somos tan lateros después de todo. Bueno, sí, así que véannos, síganos en nuestras redes sociales, denos like, por Instagram. favor. Sí, los amamos, vamos a seguir mandándoles saludos a todos Ujú. y pídanos consejos, pídanos comentarios, Eso. pídanos temas, nosotros felices de tratarlos aquí. Atendido por sus propios dueños. Muchas gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Adiós. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.